anden preparados, anden derecho. ¿A quién rayos se le ocurrió decir que ese texto lo que quiere decir es que yo tengo que cargar en mi vida con las pocas vergüenzas de mi bisabuelo? Sí, señor. Y que mis nietos, mis bisnietos tienen que cargar con las pocas vergüenzas mías. Si la Biblia establece de manera meridiana, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si usáramos más si usáramos más la cabeza que Dios nos ha dado, no queríamos en las trampas de esas ridiculeces. No queríamos. Como por ejemplo, la cantidad de gente con la que me he encontrado. Pastor, a mí me dijeron que no le pida a Dios paciencia, porque si yo le pido a Dios paciencia, Él me manda pruebas. Oiga, pero ¿qué Dios es ese que tú sirves, chico? Que tú le pides paciencia y te manda pruebas. Si Él mismo dice, si los hombres siendo malos saben darle buenas dádivas a sus hijos, ¿qué padre si su hijo le pide un pedazo de pan le da una piedra? Y si le pide un pedazo de pescado le da un escorpión. Pues si los hombres siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cómo es posible que tú creas que tú le vas a pedir a Dios paciencia y Dios te va a mandar una prueba? Chicos, ¿dónde tú sacas eso? Además la paciencia. Está bien. Además, la paciencia. Ahorita me hace, espérate, que no he terminado. Además, la paciencia, óigame, la paciencia, querido, la paciencia, escuche bien, la paciencia no se pide. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia se ejercita. ¿Verdad? Añadir a la fe virtud, y a la virtud tolerancia, dominio propio y paciencia. O sea, eso es un don que ya está, es un fruto del Espíritu, con lo que hay que trabajar con ella. Oiga, y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas no encontramos hoy donde llana y sencillamente la gente las acepta sin preguntar? Como por ejemplo, no toquéis al ungido de Jehová, aunque esté haciendo poca vergüenza. Oye, ¿pero quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si está haciendo daño, confróntalo, ¿verdad? Pero ¿cómo que no lo toca? No, el ungido no se puede tocar porque el ungido es ungido y... No. Si en Dios no hay acepción de personas. El ungido se supone que se conduzca como es propio del ministerio al que está. Que la iglesia puede restaurarlo, que la iglesia puede perdonarlo, que la iglesia puede dar la oportunidad, pero no es infalible. Y la iglesia no tiene por qué tragarse lo que el ungido diga, porque tiene que escudriñarlo a través de las Sagradas Escrituras. ¿Se da cuenta? Ese proceso nosotros no los evitaríamos hoy. No los evitaríamos si usáramos un poquito más la razón. Si lo usáramos un poquito más. Mire, en estos días pasados alguien se me acercó y me hablaba de una situación y me decía, mira, conozco un caso de una persona que fue a un dealer, se compró un carro de $80,000 y después llegó y dijo que la iglesia se lo había regalado. Ok, pero ¿y cómo se dio el proceso? No hay ningún proceso. Digo, pero si dice que se lo regaló su iglesia, pues se lo regaló su iglesia. Me dice, no, pero es que en la iglesia no hay junta. No hay un cuerpo administrativo. Pastor de la congregación de los chavos. Entonces, oiga, ¿y por qué no podemos hacernos preguntas? Cuando la gente me dice, pero en mi iglesia no se dan informes de... ¿Por qué usted no hace la pregunta? Porque si yo soy bueno para diezmar,
debo también ser bueno para saber dónde se dirige mi diezmo. Pero no. O sea, si aprendiéramos como cristianos a preguntar, seríamos menos víctimas de un montón de pamplinas y de cuentos por ahí que favorecen a unos y a otros no. La iglesia es para la mutua edificación. La iglesia es para la bendición de los creyentes, para el desarrollo, para el crecimiento de la fe. Pues vamos de nuevo, me perdonan que estoy frenando a la gente, yo no me estoy frenando, ¿verdad? Pero fíjense qué dato interesante sobre don Pedro Abelardo. Él se ganó la mala voluntad de mucha gente, pero a la larga su método, mejorado, mejor reformulado, su método escolástico hasta el día de hoy es el que prevalece. La crítica bíblica, hacerle preguntas al texto, buscar el texto dentro de su contexto histórico, porque cuando yo utilizo un texto fuera de contexto histórico, creo un pretexto. Tengo que buscar el texto dentro de su contexto histórico para saber qué me dice. ¿Cómo él formuló este concepto? Pues dice que hay que plantearse preguntas, que hay que buscar las opiniones de las autoridades en pro y en contra, y mire, luego uno puede llegar a sus propias conclusiones. Una cosa es mi función como pastor en la predicación, y otra cosa es mi tarea y mi responsabilidad en la enseñanza. O sea, en la enseñanza probablemente yo llego a quién escribió, cuándo escribió, por qué escribió, qué circunstancias hubo para que escribiera. Pero en la predicación tengo que llegar al quinto paso. ¿Qué relevancia tiene esto para mí? O sea, ¿qué me dice la palabra de Dios a mí hoy? Pues yo leo Romanos, yo sé que Romanos lo escribió Pablo, y yo sé que lo escribió para judíos y para griegos, y yo sé que lo escribió cuando había una disputa, históricamente hablando, entre judíos y griegos. Eso yo lo sé. Ahora, ¿qué me dice la carta de Pablo a los romanos para que Dios me hable? Pues ese punto también es importante dentro de la experiencia de la fe. Pero yo no puedo eliminar los 4 anteriores, porque si elimino los 4 anteriores, probablemente me digo lo que Pablo nunca quiso decir. Y la Biblia dice que ella no es de particular interpretación. Lo que eso quiere decir es que la Biblia tiene una forma de interpretarse. Y Jesús dijo, escudriñad. Y nadie escudriña si primero no pregunta. Nadie escudriña si primero no pregunta, si primero no se ubica, si primero no analiza, si primero no infiere. Y Jesús dijo que escudriñad. Y Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de qué? Ocúpate de la lectura, del estudio. No sé por qué. Bueno. Cuando Cristo dice escudriñar las escrituras, ¿verdad que no dice interpreten la escritura? No, es escudriñar. Es que ese es el concepto que muchas iglesias están tratando, de que el que lee la escritura tiene que interpretarla, y que por eso es que este escribe este libro, el otro escribe este libro sobre un mismo tema, sí. Y entonces hay distintas interpretaciones y crea una confusión en el cristiano que entonces no haya por dónde coger. Pues claro, porque hoy en día se ha declarado un nuevo fenómeno que se llama el fenómeno de la revelación. Sí.